Soy Diana Villarroel y este es el desarrollo para el curso de Antropología Cultural de la UNAD de la fase 2. Vamos a desarrollar o ampliar un término de aculturación de acuerdo a lo estudiado en la unidad para esta fase. Cuando hablamos del término de aculturación, lo entendemos como nosotros, como personas, como individuos, o cuando pertenecemos a un grupo como tal de personas, se hace una transición, es decir, pasamos a adoptar un estilo de vida de nuestra propia cultura a vivir un estilo de vida de otra cultura diferente a la propia. Aquí se adoptan comportamientos, se adoptan valores, costumbres, se adopta una nueva lengua, y estos términos, cuando hablamos de adaptar, ahí es donde nos referimos al término de aculturar. De ahí viene la palabra aculturación. Voy a referirme a una cita textual de los autores estudiados en la unidad. Dice así: Redfield, Linton y Herskovits 1936 dicen, abro comillas, solemos hablar de aculturación cuando el contacto se produce entre naciones o culturas. Algunos elementos de las culturas varían, pero cada grupo permanece distinto. Cierro comillas. Aquí la palabra aculturación es el acto de esa transición. Esto incluye aprender un nuevo idioma, tener una inmersión, una asimilación, tener una integración, puesto que consideran, digamos, en los intercambios de rasgos culturales resultantes de los grupos que estén en contacto. Vuelvo y lo digo, puede ser en grupo o puede ser individualmente. Vamos a tener también en este desarrollo ampliar la pregunta o ampliar el concepto de que cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Bueno, este proceso es interesante, pues como se mencionó anteriormente, cuando se trata de ese intercambio cultural a través del cual una persona o un grupo adopta ciertos valores y prácticas de una cultura que no es la propia, que no es la original. Los proyectos de desarrollo y esas creencias religiosas sí influyen en el comportamiento y en las costumbres y en la cultura de una comunidad, puesto que se busca satisfacer necesidades sociales e incluso modificar las condiciones de vida de las personas y de la comunidad. Esto con el fin de mejorar la cotidianidad y beneficiar toda la comunidad en general. Sin embargo, el resultado es que la cultura original de la persona o como grupo permanece, aunque se apliquen, aunque se adopten algunas ideas o lleguen algunas creencias o unas ideologías diferentes, esto permanece. Para aplicar el término de aculturación en el proceso ya pronto sujetado a la realidad, vamos a tener un ejemplo a nivel de nuestro país, a nivel de Colombia, en el contexto colombiano, donde vamos a reflejar este contexto en las comunidades indígenas y su pérdida de identidad en su propia cultura. En Colombia existen 102 pueblos nativos, de los cuales 39 están en peligro de extinción cultural. Esto según una publicación del Espectador en el año 2019. Una de las razones que implica riesgos para la supervivencia de estas comunidades y se debe, o sea, la consecuencia a la cual se debe esto es el conflicto armado que deja nuestro país. Esto implica un desplazamiento que ha acabado con las familias y su tranquilidad por los últimos años, en las cuales han tenido que sufrir una presencia de minas antipersona, municiones sin explotar, de grupos armados que han desplazado y han acabado con sus derechos a la vida, con el respeto a su gobierno, con el respeto a su propia cultura. También la falta de oportunidades, la falta de una educación como tal ha dejado que esta cultura vaya poco a poco perdiendo sus raíces ancestrales para adaptarse a una nueva cultura, a las poblaciones que ellos han tenido que llegar como tal. Estos cambios radicales también en las concepciones culturales indígenas en relación con las no indígenas han generado una pérdida cultural y una pérdida de identidad que han tenido un impacto desproporcionado en el sentido de los grupos étnicos, y se apropia allí el término y se refleja de esta manera el término de aculturación.